Buenas, hoy tenemos aquí este Sea Ibiza con una pérdida de anticongelante. La tenemos justo detrás del colector de admisión. Vamos a desmontar el filtro, la caja del filtro y vamos a seguir para los colectores. Os voy a enseñar dónde tiene la pérdida. La pérdida de agua la podemos ver por aquí. Si entramos por aquí, justo por donde va la varilla de aceite, nos la podemos encontrar justo por allí. Donde llega el manguito este que brilla la abrazadera, por debajo. A la pieza que vamos a acceder sería esta. Tenemos entrada y salida de agua y esto va justo pegado al colector de admisión. Vamos a empezar quitando el filtro. Quitamos este tubo de vacío y quitamos el filtro. Quitamos el propio filtro. Tenemos un manguito de agua por aquí de atrás. Lo quitamos de atrás. La caja del filtro la tenemos encajada en cierto cilindro. Tenemos que tirar de ella. Yo creo que la vamos a soltar. De aquí. Quitamos este tubillo. Tiramos de la caja hacia arriba y ya la tenemos fuera. Pues ahora lo siguiente, vamos a quitar son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos que lleva el colector de admisión. Es una llave multicara de 8, es una llave un poco especial, por si la tenéis que comprar. Con este de la punta estamos soltando la varilla del nivel de aceite. Con un tironcillo deberíamos de sacarla del sitio. La varilla. Y sacamos el canuto entero. Para alcanzar este tornillo nos estorbará un poquito esto. Lo echamos para allá. Y ya podemos meter nuestra llave por aquí. En esta ocasión, para este tornillo que me estorba aquí, que no me entraría la llave de la carraca, me ayudo con la fija 10 y le tiro a la cabeza. Como se ve aquí, le he puesto un imán para que el vaso no se me vaya a caer y así no perderlo. Y que tampoco se vaya a meter en un mal sitio. Es un imán de estos pequeños potentes. No sé si el nombre se dice Iridium o algo por el estilo. Tornillo del medio, a ver si lo puedo sacar con el imán. Ahí está. Vamos a liberar este tubo del todo de admisión para intentar ganar espacio con los cables. Lo soltamos de aquí de la manguera esta y que los cables nos permitan más movimiento con el colector ahora. Ya podemos ver la pieza ahí. Voy a ver porque allí en este lado
tenemos un corrugado que tenemos que quitar porque es un corrugado como los tubos estos que cubren los cables, que con el tiempo se cristaliza y se vuelve muy frágil. Lo vamos a desconectar antes de echar el colector más hacia atrás y poder fracturarlo de alguna manera. Vamos a quitarlo y ahora os enseño cuál es. Ya lo he desconectado. El tubo ese, digamos, es el que no entra en esta parte de la pieza. Yo he cogido el destornillador por aquí arriba y con un dedo por abajo pulsamos el anillo que tiene, que ahora lo enseño, y con el destornillador por aquí os ayudáis un poquito a hacer palanca y ya lo sacamos. Ya lo tenemos fuera ahí. Para que sepáis el que os hablo, va ahí. ¿Veis? Va conectado ahí. Con el destornillador por aquí arriba le pulsáis y lo sacáis del sitio. ¿Veis? Como es un tubo de estos corrugados, tipo plástico, esto se cristaliza y se vuelven muy frágiles. Y así ya tenemos ahora más juego para mover el colector. Ahora sí vamos a intentar desplazar el colector. A ver qué es también lo que nos lo sujeta. Aquí se puede ver perfectamente toda la pérdida de agua por donde la está teniendo. Justo la pieza que tenemos ahí. Va a pillar con dos tornillos. Me parece que por aquí debajo. Lo vamos a comprobar y lo vamos a quitar. Pues mirando la misma pieza. Esto iría así puesto en el colector. Pues tenemos un tornillo aquí arriba y otro tornillo aquí abajo. Lleva dos tornillos de cabeza de Thor de 20. Para poder retirar un poquito más el colector, lo que estoy viendo que un conector, un enchufe, me está trabando el poder despegarlo más. Voy a desconectar ese enchufe y así poder el colector echarlo más hacia atrás. Solamente es un enchufe que tenemos ahí abajo, que lo voy a enseñar. Ese enchufe lo vamos a quitar porque al tirar del colector para arriba se nos tensa este cable y no nos da mucho margen. Vamos a quitarlo, le metemos un destornillador por aquí, uno finillo y tiramos de él. Hemos conseguido soltar el conector aquí. Ya debería de dejarnos levantarlo más, como estáis viendo. Vamos a aflojar los dos tornillos. Es como un sistema de enfriamiento del aire de admisión. Antes de sacar uno del todo, vamos a aflojar el otro para que la pieza no nos baile mucho. Lo que vamos a hacer es meter un par de trozos de papel en la admisión por si acaso se nos cayera uno de los tornillos y entrara en los cilindros. Entonces nos crearía un problema. Vamos a intentar evitarlo poniendo un poquito de papel en cada cilindro. Ya he tapado 3 cilindros, voy a tapar el último. Cogéis un trocito de papel y lo metéis en la admisión, ¿vale? Así no peligra de que se nos caiga el tornillo y nos dé un problema ahí. Vamos a seguir quitando el tornillo. Pues como podemos ver, una vez que lo quitamos de los dos tornillos, el colector lo dejamos caer abajo y esto ya nos viene mucho más cómodo hacerlo aquí. Aquí se ve claramente donde tenemos la pérdida de agua, que se ve que es muy típica en estos coches que nos pase esto. Para no tirar agua, ¿qué vamos a hacer? Con unos alicates de presión mismo, como son tubos estrechos, vamos a pinzar los tubos y vamos a tirar el agua del mínimo de agua.
Si tenemos a mano un par de trozos de madera, esto nos viene bien para poder pinzar mismamente el tubo. Lo ponemos aquí y este aquí y ahora apretamos esto. Y lo dejamos pinzado a ver si así conseguimos que nos tire el mínimo agua. En aquel lado vamos a hacer lo mismo. Aquí he puesto solamente los alicates, ahora vamos a quitar la abrazadera esta que tenemos aquí con esta herramienta. La vaca, el león, el oso. Apretamos. Tienes de todo. ¡Qué chulo! Toma. Y la sacamos del sitio. Te va a dar el pelo largo como el papi. Cuidado que te cambie la luna de plata. Ay. Retiramos la abrazadera de ese lado. Y antes de sacar el tubo, vamos a aflojar esta abrazadera. Ahora hacer el cambio rápido y así tirar lo mínimo de agua, como hemos dicho. En esta postura, que es como lo tenemos ahí puesto, para luego que nos venga bien el colector. Según lo quitamos, lo ponemos. Vamos a quitar este. Ay, apenas nos ha soltado agua, eso está bien. Y la dejamos igual que estaba. Ahí. Quitamos de aquí. Lo ponemos. Ponemos la abrazadera. Y aquí podemos ver pues cómo estas piezas al final terminan yéndose por los filos de los plásticos, por las temperaturas y todo, y que tampoco serán de gran calidad, terminan perdiendo por ahí. Y está claro dónde es el problema. Pues vamos a proceder ya con el montaje. Antes de apretar el botecillo del anticongelante, vamos a coger un poquito de vaselina y la echamos a la tórica que tenemos aquí, en el mismo de este, para que ahora no nos cueste trabajo al meterla en lo que es el colector de admisión, que no nos dé mucha guerra. La echáis un poquito por ahí, por toda la tórica, que seguro que ahora nos facilita bastante las cosas a la hora de meterlo. Pues vamos a levantar el colector y vamos a meterlo en su sitio. Recordaros que estamos sobre plástico, el colector también es plástico. Bien, pues ya lo tenemos montado. Pues sin que nos olvidemos de ello, quitamos ahora nuestros papeles de la entrada de la admisión de los cilindros. Y el tubillo este lo echamos por encima de este, el que quitamos previamente. Y va ahí. Lo que voy a hacer es meterle un poco de vaselina a la parte interior de donde vamos a meter este tubo, para que ahora después también nos facilite la entrada. Vamos a echar vaselina, lo voy a mostrar en este, donde vamos a echar en el nuevo, en la parte esta de dentro, para que ahora el tubo después no sea más fácil meterlo. Voy a meterle ahí, por este lado, con el dedillo, le metéis un poquito. Y ya el resto lo cogerá la tórica cuando entre en su sitio. Ya casi el tubo lo voy a dejar apuntado en su sitio, y ahora cuando tenga el colector con los tetones y un par de tornillos apretados, le achucho para que no encaje del todo en el sitio. Vamos a presentar el colector. Tiene guía, así que no tenemos que tener problemas a la hora de meterlo. Es conveniente, para hacerlo bien del todo, si sacáis los colectores y eso, cambiar las juntas de admisión. Yo prefiero esperarme a ver cómo estaban estas cuando las he sacado y no lo he visto conveniente. Pero si lo veis conveniente porque están muy planas, las montáis nuevas, que son las juntas rojas que se veían antes. Vamos a apuntarle un par de tornillos
Vamos a apuntar el del centro de la parte de arriba para que nos pegue ya el colector por parejo. Ahí. Lo bueno pues que no hemos ahorrado tener que quitar el tema de la rampa de los inyectores con su cableado. No olvidarse tampoco ahora del conector que quitamos allí abajo, que es el único que tuvimos que quitar. Y lo dejamos puesto ya, así no se nos olvida. Vamos a seguir poniendo tornillos en la admisión. Vamos a poner este último y ahora ponemos la varilla de aceite, que iba a pillar con un tornillo de admisión también. Tenemos todo apuntado. Ahora incluso antes de meter la varilla, como tenemos más espacio, vamos a empujar el tubo hasta que oigamos el clic y ya sepamos que está dentro. Vamos a meter la varilla de nivel de aceite. Ya tenemos aquí la varilla, vamos a meterla. Está un poquito larga. Lo ponemos en su sitio y lo ponemos con su tornillo del colector de admisión. Y ya vamos a empezar a apretarlo desde este mismo. Ya los tenemos todos apuntados. Bueno, pues ya vamos a colocar la caja de filtro, que como vimos iba apoyado en 3 tetones que los tenemos ahí. Aseguraros de que no estorbe ese cable, que no vayamos a pillarnos y hacerle algún tipo de corte. Uno allí, otro aquí. Teniendo estos dos encarados, acá se supone que tiene que estar. Entonces ya es a chucharle cojo. Ahí está. Metemos el filtro pecador y su tapita. Bueno, y ya el tubillo este de vacío, que no se nos olvide. Y no quiero entretener o aburriros más, porque ya lo que nos queda es el montaje de la tapa del filtro, apretarla y ya está. Como agua no ha tirado prácticamente ninguna, si veis la ponéis en su nivel y ya está. Pues eso ha sido todo sobre la pérdida de agua de este SEAT Ibiza. Espero que os haya servido de algo. Si ha sido así, suscribirse, darle un like y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.